Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy la psicóloga Tiffany Chi, transmitiendo desde la ciudad de Campeche, en México. Y estamos acá el día de hoy, un viernes más, con este nuevo foro. Es un foro libre, de acceso libre, gratuito, online, en donde se trata el tema o la intención es la prevención en materias de salud emocional. Y en el segundo tema que vamos a ver, vamos a hablar sobre precisamente salud emocional, acerca de la emoción del enojo. Muy bien, me gustaría que me comentaran acá en el chat, que vayan formulando sus preguntas, acerca del tema, algún comentario, alguna experiencia, algo que se les venga a la mente al respecto, para que al final de esta pequeña ponencia psicoeducativa le podamos dar respuestas a estas preguntas y dudas. ¿Sale? Muy bien, quisiera saber si me escuchan bien y si pueden visualizar la presentación, por favorcito. Sí, psicóloga. Sí, Tiffany, la escuchamos y la vemos bien. Ok, muchas gracias. De igual manera, si hay personas que nos escuchan fuera de México, me gustaría que me escribieran acá, de dónde son, a qué se dedican, por qué les interesó el tema, pues para irnos conociendo un poquito más y de dónde vieron la publicación también. Muy bien, y para empezar, me gustaría iniciar con esta frase de William Shakespeare que dice, la ira, o en este caso también el enojo, es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. O sea, ¿qué tal? Para reflexionar. O sea, la ira, el hecho de enojarse, de enfadarse, de explotar en ira, es un veneno, pero ¿por qué? ¿Por qué precisamente veneno? Porque nos hace mal al cuerpo y nos hace mal al alma, a la salud psicológica, emocional. Pero aquí la esencia radica en que nosotros esperamos que el otro sea el que esté afectado por nuestra ira, ¿no? Que el otro sea el que sufra por nuestro comportamiento, ¿sí? Y aquí lo paradójico es que nosotros al enojarnos con una persona, estamos hablando del caso de una persona en específico, y le gritamos, por ejemplo, o hacemos alguna conducta agresiva, nosotros pensamos que la otra persona pues se va a lastimar. Claro, si hacemos una conducta de agresión física, pues obviamente sí, ¿no? Pero no vamos a tocar ese tema que es un poquito más fuerte, es otro tema. Estamos hablando ahorita de la conducta del sentimiento, de la emoción, de la ira. Entonces, tal vez para nosotros el enojarnos con una persona, como dice acá, esperando que muera el otro, no precisamente que muera, sino que resulte afectado, pero qué tal que la otra persona sí tiene inteligencia emocional y no se ve afectado por nuestro arranque de ira. Y en realidad el que se ve afectado es uno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver rapidito, que la ira, enojarse de manera desmedida, a quien daña, pues es a nosotros. Y nos daña en varias dimensiones de nuestro ser, nos daña psicológicamente y sobre todo, y lo más importante, nos daña físicamente, ¿sí? Cuando es una ira desmedida, patológica, no controlada y continua. Déjenme leo el chat. Ok, Ariana Cervantes, si se escucha, buenas noches. Buenas noches, Ariana. Anaí Sanz, buenas noches.
del grupo. Ana Isabel, esa ira nos afecta solo al que lo manifiesta, así es. Ese enojo solo nos afectará a uno mismo y ese sentimiento nos irá afectando de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque las emociones nos afectan multidimensionalmente, nos afectan de diferentes maneras. Y ahorita lo vamos a ver. Edith, ¿cómo controlarlos en el momento? Okay. Todo esto vamos a ir respondiendo. Pues entonces, la experiencia emocional, o sea, cualquier emoción que nosotros sintamos en nuestra vida, va a ser una experiencia multidimensional. ¿Por qué multidimensional? ¿Sí? En primer lugar, una emoción se activa por sucesos internos o externos. En este caso, la ira se va a activar por sucesos internos. Por ejemplo, si vamos manejando y una persona se nos atraviesa en el carril, si queremos algo y, por ejemplo, si somos niños y no nos compran el juguete que queríamos, o sea, en todas las edades nos vamos a enojar. De hecho, el enojo es una emoción natural, es una emoción básica, ¿sí? Que tiene funciones para la supervivencia. Entonces, enojarse, enfadarse es algo común, es algo inherente, ¿sí? A los seres humanos. No está mal enojarse. Lo que es lo que puede llegar a ser tóxico, patológico, es la manera en la cual nos enojamos, ¿sí? No quiere decir que nunca nos debamos enojar. De hecho, no quiere decir que sea una emoción negativa, porque como hay algunas teorías que dicen que hay emociones negativas y que hay emociones positivas. Sin embargo, todas las emociones pues tienen su razón de ser, tienen su función, ¿sí? Las emociones básicas tienen sus funciones adaptativas, como habíamos dicho, como el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, son emociones biológicas, pero también hay emociones sociales, ¿sí? En este caso vamos a hablar exclusivamente de la ira, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos sentir ira? ¿Sí? Cuando nos pasa algo, ya sea un suceso externo o un suceso interno. Un suceso interno puede ser la interpretación de una situación, como por ejemplo, esa persona me está viendo feo, o el maestro me puso 5 porque le caigo mal, o esta persona, no sé, me quiere traicionar, a esta persona le caigo mal, etcétera. De todas las cosas que vivimos, pues nosotros siempre estamos haciendo interpretaciones de estas situaciones. Y según la interpretación que nosotros le demos, van a ser nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras conductas al respecto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ante una experiencia emocional de cualquier tipo? Va a haber una reacción fisiológica, es decir, que nuestro cuerpo va a reaccionar, nuestro cerebro va a empezar a secretar ciertas hormonas correspondientes a la emoción que estamos sintiendo. En la ira, pues secretamos adrenalina, noradrenalina, que nos van a activar para tener un comportamiento en específico, ¿sí? Y también otra dimensión de la experiencia emocional es la dimensión cognitiva. ¿Por qué? Porque empezamos a tener pensamientos, como habíamos dicho ahorita anteriormente, que nos hacen interpretar, ¿sí?, la situación que nos está pasando, ya sea con una persona, con un suceso o con un pensamiento. Fenomenológica, ¿por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta de qué manera nos está afectando esta situación, ¿sí? Que estamos reaccionando. Y entonces comportamental, ¿por qué? Porque de ahí vamos a decidir de qué manera nos comportamos ante esta emoción que estamos sintiendo. Otra cosa es que la ira igual o el enojo, el ser enojón, enojona, es un rasgo de personalidad, ¿sí?
Si bien enojarse o enfadarse o sentir ira de repente es natural, ¿sí? En cualquier momento podemos sentir una emoción así intensa de ira. Sin embargo, no quiere decir que siempre nos estemos comportando de esa manera. Pero cuando somos personas que tenemos ese rasgo de personalidad, va a ser más fácil, ¿sí? Que sintamos, que tengamos una tendencia a estar reaccionando siempre de la misma manera. ¿Cómo se van a formar esos rasgos de personalidad? Pues principalmente en la infancia, ¿sí? Por factores de la dinámica familiar, de la crianza, de los estilos parentales, van a influir en que tengamos o desarrollemos ese rasgo de personalidad, ¿sí? Entonces, a partir de esto puede suceder que nosotros aprendamos a reaccionar de manera exaltada, es decir, de manera agresiva, que expresemos verbal y conductualmente, corporalmente la ira, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la manera en la cual nos educaron para reaccionar ante la ira, ¿sí? O si no, también hay personas que reaccionan diferente ante la ira, reaccionan de manera de que se aíslan socialmente, prefieren evitar los conflictos. ¿Por qué? Porque tal vez no aprendieron en su infancia a gestionar la ira, ¿sí? A saber qué hacer, cómo comunicar que sus emociones, cómo interpretar lo que están sintiendo, cómo conocer sus emociones. Y parece que todos conocemos, ¿no? Las emociones, cuáles son. Sin embargo, no todos sabemos cómo gestionarlas. Es decir, todos podemos sentir todo ese abanico de emociones que hay, pero no necesariamente quiere decir que sepamos cómo gestionar, cómo actuar, cómo comunicarnos. Algunos factores que influyen en la manera en la cual nos comportamos cuando sentimos ira, enojo o enfado, pues ya vimos que algunas experiencias de la infancia, como malos tratos, algunos traumas, etcétera, nos pueden marcar la manera en la cual nosotros vamos a responder ante la ira. Sí, de hecho hay una teoría que se llama teoría de las heridas de la infancia, que según cada herida es la manera en la cual tú te vas a relacionar con las personas cuando eres adulto. Entonces, es probable que las personas que tengan determinada herida o trauma de la infancia, en la edad adulta, al vivir situaciones que reviven esas huellas, esas marcas, esas heridas, automáticamente e inconscientemente pueden hacer que uno pues se comporte así, ¿no? Afronte esas situaciones con ira, con enojo. Muchas veces reaccionamos ante situaciones que percibimos como injustas, como humillantes, como frustrantes, pero en el fondo pues no sabemos por qué percibimos estas situaciones, ¿no? ¿Por qué lo percibimos de esta manera? Y ahí, pues, con la ayuda de algún proceso de acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, psicoanálisis, podemos, pues, llegar al fondo, ¿sí? De la raíz, del motivo por los cuales nos comportamos como nos comportamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos cicatrices emocionales profundas, ¿sí? La ira tiene mucho que ver con la frustración de no poder conseguir lo que nosotros queremos. Muchas veces, pues eso tiene que ver con la crianza, como habíamos dicho, con la baja tolerancia a la frustración. No aprendemos cómo ser pacientes, cómo ser empáticos, cómo ser amables, ¿sí? Porque no todos nos enseñan pues estos valores, estas maneras de gestionar eh, las emociones, ¿sí? Tenemos, por lo tanto, una incapacidad para la comunicación emocional.
O sea, todos sentimos emociones. Y algunas personas que enmascaran su ira con mal humor, con prepotencia, con arrogancia, muchas veces en el fondo es porque pueden presentar una incapacidad para comunicar sus emociones, es decir, lo que necesitan, cómo se sienten y lo que necesitan de los demás, lo que esperan y lo que quieren lograr. ¿Y qué es lo que pasa? Que actúan de esa manera para evitar sentirse vulnerables ante lo que están viviendo, lo que están interpretando como que están siendo dañados, como para proteger su orgullo. Esto tiene mucho que ver con el orgullo, con el sentimiento de vulnerabilidad, ¿sí? Con la incapacidad para comunicar nuestros deseos, nuestras necesidades. Entonces, ante el enojo, el enfado, la ira, van a haber tres reacciones que comúnmente solemos tener, ¿sí? La ideal sería expresarlo, ¿sí? Expresar nuestras emociones es sano, aunque parezca una emoción negativa, el enfado, el enojo que podemos llegar a sentir, expresarlo es sano. ¿Cómo lo vamos a expresar? Pues de manera firme, ¿sí? Pero firme ante lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y sobre todo con mucho respeto, ¿sí? El hecho de que tengamos derecho a manifestar, a expresar nuestro enojo, nuestro enfado, no quiere decir que lo hagamos de manera grosera o irrespetuosa, ¿sí? En que debamos lastimar a las personas, no significa que debamos darles rienda suelta a nuestra ira. ¿Por qué? Porque mientras más pensamos en eso y alimentamos nuestro enojo, este va creciendo. Entonces, para evitar que eso suceda, lo ideal es aprender a expresar a reconocer lo que estamos sintiendo y a expresarlo de manera asertiva. Aquí es muy importante aprender a comunicarnos de manera asertiva y eso lo podemos hacer, pues con un acompañamiento psicoterapéutico. Otra reacción que suele suceder es que reprimamos, ¿sí? Nuestro enojo. Y esto pues se aprende, ¿no? Se aprende a que, bueno, el enojo es algo malo, no tienes que enojarte porque es una emoción negativa. Entonces crecemos con la idea de que enojarse está mal, ya sea porque no nos lo permitía nuestra religión o nuestra educación, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando lo reprimimos? Que se va convirtiendo con el tiempo en una ira patológica. Y entonces esto se va a reflejar muchas veces en el lenguaje corporal, ¿sí? Somatizaciones como por ejemplo bruxismo, ¿sí? Enfermedades, colitis, gastritis, dolores musculares, ¿sí? Vamos a tener siempre una actitud sarcástica. Las personas que usan mucho el sarcasmo, ¿sí? Es un comportamiento pasivo-agresivo, porque estás agrediendo a la otra persona, pero así como que no se dé cuenta, ¿no? Sí, porque lo que queremos es sentirnos superiores y menospreciar a las otras personas, pero por este mismo enfado y enojo patológico, por la frustración de no saber comunicar las necesidades emocionales. Y por lo mismo, ¿qué va a pasar? Que estas personas van a tener pues dificultades en las relaciones personales, ¿sí? Van a tener relaciones tóxicas tanto de pareja, familiares, laborales, en casos pues ya extremos, ¿no? Y es importante que aprender, aprender esto porque suele provocar de cierta manera dolor a las personas que no saben comunicar eso, ¿no? No es como que una vida como que muy feliz que se diga. Y otra opción, pues, está calmarse, ¿sí? Aprender a controlar la conducta interna, es decir, los pensamientos, ¿sí? Aprender a calmarse en el momento del enojo. Aquí me hicieron la pregunta. Sí aceptar que estamos sintiendo enojo, sentir enojo no es algo malo,
Pero mientras más rápido lo identifiques y lo aceptes, pues va a ser una forma, vas a encontrar una forma más sana de expresarlo. Una vez identificado, pues hay bastantes herramientas para poder calmarse, como por ejemplo técnicas de respiración. ¿Por qué? Porque la respiración va a relajar, ¿sí?, nuestro sistema nervioso, va a relajar nuestro cuerpo y va a ayudarnos a que esas activaciones fisiológicas que provocó el sentimiento de ira en nuestro cuerpo, pues vaya disminuyendo, ¿sí? También podemos colorear, dibujar, poner una música que nos guste, ¿no? Una música relajante, puede ser música instrumental, este, música, ahí en YouTube hay un montón de playlists para calmar la ansiedad. Realmente hay muchos recursos, escuchar una meditación, hacer algún mudra con las manos, repetir mantras, dibujar un mandala, dibujar, no sé, algo que estés viendo. A mí me gusta mucho el abordar emociones con la técnica del dibujo, hasta acomodar, hasta que dobles tu ropa que está ahí desordenada en tu armario, te puede ayudar a calmar la ira. Dice Ana, ¿qué tan sano es reprimir el enojo por no hacer sentir mal a la persona que causa enojo? ¿Cómo enseñar a los pequeñitos a controlar el enojo, pero principalmente a saber manejarlo y sacar ese sentimiento de manera sana para ellos? Ok, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué tan sano es reprimir el enojo? Pues como acabamos de ver, pues no es sano. Definitivamente no tiene ningún punto a su favor el hecho de reprimir. No hay que reprimir ninguna emoción. ¿Por qué? Porque lo que la boca calla, el cuerpo habla, ¿sí? Siempre que reprimamos una emoción, el cuerpo lo va a resentir. ¿Por qué? Porque las emociones movilizan, ¿sí? Y nos activan, nos dejan el cuerpo activo. Y hay sustancias que se secretan, hormonas y neurotransmisores y cosas así. Entonces, las emociones están para expresarlas, ¿sí? Lo que es sano es no reprimir el enojo, sino expresarlo de una manera sana. Como vimos acá, aprender a hablar asertivamente, comunicando de manera respetuosa nuestras necesidades. ¿Y cómo enseñar a los pequeñitos a controlar el enojo? Pues en primer lugar, los niños aprenden de la conducta de sus papás, de la conducta de los adultos. Si tú como mamá, como papá, reaccionas con enojo cuando tu hijo se le cayó el vaso de leche en la mesa, y luego cuando él también se enoja y reacciona de la misma manera que tú, y le dices, oye, no te enojes, no me grites. Ah, pero es que tú también lo estás haciendo. Entonces, en primer lugar es aprender a controlar uno mismo el enojo, porque eso es lo que van a aprender los niños de ti, ¿sí? No importa lo que le digas, ellos siempre van a hacer lo que están observando. La mejor manera de ayudar a nuestros hijos es ayudarnos primero a nosotros mismos, ser su ejemplo. Okay. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de la frustración con la ira. Por ejemplo, hay una pareja, la situación es que hay una pareja que van caminando por el parque, por el malecón, no sé, por el centro y hay mucho calor y hay un puesto de helados y quieren comer un helado. Uno de ellos decide comprar un helado para los dos, grande, de chocolate, ¿sí? Y su idea es compartirlo. Pero entonces, uno de ellos, vamos a poner la mujer, la novia, piensa, pero ¿por qué compro de chocolate si a mí me gusta de fresa? Pero lo está pensando, ¿no? A mí me gusta de fresa, ya compró de chocolate, nada más compró uno, a lo mejor no me quiere invitar.
siempre hace lo mismo, siempre piensa en él y así. O sea, los pensamientos van creciendo, se van asociando con otros recuerdos igual negativos. ¿Y qué pasa? Que va creciendo el enojo, ¿sí? Y va sintiendo frustración porque aparte de que todas esas cosas negativas que está pensando, no las está comunicando, no las está expresando. ¿Y qué va pasando en este momento? Que se empieza a activar tu cuerpo y la típica cara de, y los brazos cruzados, y el novio, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? No sé. Aquí, ¿cuántas personas no hemos visto que pasa eso o incluso lo hemos hecho, ¿no? Y la consecuencia, sí, que va a haber, pues ni va a disfrutar su helado, aquí ya no es tanto de que prefería su helado de fresa y comunicarlo y todo, sino que ahora ya hasta pueden hasta romper la relación simplemente por esos pensamientos, ¿sí? Negativos, esa percepción de injusticia, percepción de que no está siendo valorada, percepción de que solo piensa en él, nunca piensa en mí, todas esas percepciones de inseguridad, erróneas, etcétera, pueden hacer que haya un enojo pues desmedido, que no era para tanto, y pues ahora sí que afectar las relaciones interpersonales, ¿sí? Y ya para terminar, pues vamos a ver algunos mitos sobre la ira, como que, por ejemplo, las personas con ira tienen carácter fuerte, tienen personalidad, ¿sí? Tienen autoridad. Y pues eso no es cierto. Como acabamos de ver, esas personas tienen más bien problemas para gestionar sus emociones, ¿sí? Las actitudes coléricas suscitan temor, sí es cierto, y obediencia, sí es cierto, pero eso no significa que se les esté respetando o admirando, sino que más bien lo que causan es miedo, temor, ¿sí? Y no dan ganas de acercarse y de convivir con ese tipo de personas. ¿Sí? Hay personas que dicen, es que yo soy así, así me conociste y no voy a cambiar, así soy yo, ¿sí? Sí, como la ira o esa forma de ser se puede aprender a manejar, ¿sí? Porque es un estado emocional también. O sea, sí es un rasgo de personalidad, como vimos, pero también son estados emocionales que pueden controlarse y sobre todo que la persona quiera cambiar. O sea, me van a preguntar, ¿y cuál es el tratamiento para la ira? Ajá, porque nosotros queremos cambiar a alguien que actúa así, ¿no? Pero esa persona quiere cambiar. O sea, lo que hay que ver es que realmente la persona que tiene esta forma de comportarse quiera cambiar, porque del contrario nosotros no podemos cambiarla, no podemos más que cambiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para aprender a poner límites ante las groserías o las agresiones de estas personas, pero nosotros no podemos cambiar a una persona que nos trata así o que es así. Y esta es, pues, la triste realidad. Y otro mito es que la explosión de ira sosiega, libera, relaja. Si bien es cierto que después de tener una explosión de ira nos sentimos así como que desahogados, ¿sí? No significa que sea la manera correcta de expresar la ira, ¿sí? Y además esta sensación de bienestar es breve, ¿sí? Y que puede ser que después te sientas peor porque vas a sentir culpa. Si, por ejemplo, dijiste una grosería, heriste los sentimientos de las personas que quieres o dijiste algo inapropiado en el trabajo, ¿sí? Sí, vas a tener vergüenza si es que la tienen, porque hay personas que no sienten vergüenza de comportarse así, ¿sí? Y por último, tristeza. Ok, pues esto sería todo por el día de hoy. ¿Qué les pareció? Coméntenme si a alguien le gustaría aportar algo más. Sí, bueno, me queda una. Los prejuicios y los beneficios de la ira, ¿sí? Pues bueno, que si la gestionamos de manera irracional, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a dañar nuestras relaciones, nos podemos dañar incluso a nosotros mismos.
¿sí? Y vamos a transmitir una impresión negativa a las demás personas, así que, ay, no, eso es muy enojón, eso tiene mal carácter, ¿sí? Y algunos beneficios es que si la sabemos gestionar y aprendemos a comunicarnos asertivamente, nos puede ayudar a resolver conflictos, ¿sí? Cuando estamos percibiendo que una injusticia, algo que no nos parece, un maltrato, etcétera, ¿sí? Y por último, pues nada, darles las gracias por acompañarme en este día, haciendo lo que más me gusta, que es hablar sobre educación emocional, psicología y estos temas. Y pues comentarles, invitarles que tenemos un curso de psicopedagogía educativa a las personas que les interese y un congreso, es el segundo congreso internacional de psicopedagogía. Estos dos son online. Sí, los que estén interesados, pues nada más ahí me comentan en mi correo, en el WhatsApp, en el grupo. Invitarles a que me sigan en mi página de Facebook, se llama Psicología Educativa, entre paréntesis Campeche. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutitos de sesión por si alguien quiere comentar algo. Pueden activar su micrófono, escribir en el chat, ¿qué les pareció? A ver, cuéntenme. Yo, pues, buenas tardes. Pues para mí es uno de los sentimientos como básicos e importantes. Yo no soy enojona, pero sí guardo como mucho de repente por no herir a los demás, prefiero guardar silencio. Y he tratado como de sacarlo de otra manera, ¿no? O sea, porque también lo olvido muy fácilmente. Pero sí es importante lo que hice porque sí se manifiesta de otra manera. O sea, sí el cuerpo, como dice, habla de otra, más bien el cuerpo saca de otra manera esos sentimientos de enojo, de resentimiento, de ira, de frustración, ¿no? Y sí es importante no quedarse con nada porque es malo, dañino para la salud. Sí, así es, definitivamente. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, ya que los dejé sin palabras. Ok. Entonces, nos vemos el próximo viernes con otro tema. A partir del lunes les comento qué tema es. Muchas gracias por participar y hasta la próxima. Dejo de grabar.